Estamos al aire, efectivamente, Fabricio, y con el diputado provincial Leandro Busato. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por estar con nosotros. Y queríamos charlar porque en los últimos días hemos visto que hay una propuesta del gobierno provincial para impulsar a Lamberto, el ex ministro de Seguridad en la provincia, como defensor general del pueblo. Cargo importante. Y vimos inmediatamente, conocido esto, que dirigentes del PRO, dirigentes del justicialismo, entre ellos vos, se oponen a esta designación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no es que nos oponemos al nombre de Lamberto por una cuestión personal. Lo que nosotros entendemos es que hay que revisar y de alguna manera redefinir cuál es el lugar y la función del defensor del pueblo de la provincia. El defensor del pueblo es una figura extrapartidaria, con autonomía, con autarquía, digamos, y fundamentalmente con independencia del Poder Ejecutivo, que entre sus funciones fundamentales tiene como la de representar a los ciudadanos frente a los abusos de la administración pública y del Estado. Y entonces, en ese sentido, me parece que el nombre de Raúl Lamberto y una persona que está muy vinculada políticamente al partido de gobierno y que acaba de terminar una función ni más ni menos que como ministro de Seguridad, no cumple a prima facie con los requisitos que nosotros entendemos debe cumplir un defensor del pueblo. Entendemos que en este caso se está buscando una persona que, más que representar a los ciudadanos frente a los abusos del Estado, está tratando de frenar o de actuar como dique de contención eventualmente de algunos reclamos de los ciudadanos frente al gobierno. Y en ese sentido entendemos que es un retroceso institucional y político importante. Y además, la mayor parte de los abusos del Estado generalmente se da por parte de la Fuerza de Seguridad. Y estamos hablando de una persona que acaba de salir de un lugar en donde tenía a su cargo la dirección de la Fuerza de Seguridad. Motivo por el cual, de algún modo, uno no duda de la buena fe de Lamberto. Lo que digo es muy difícil que una persona que estaba de un lado del mostrador a cargo de la Fuerza de Seguridad hoy se ponga automáticamente a investigar o a denunciar la fuerza que estuvo de alguna manera dirigiendo. Entonces nosotros entendemos que debe iniciarse un proceso de charla, de diálogo, en donde el oficialismo debe convocar a las fuerzas políticas de la oposición para definir cuál es el perfil del defensor del pueblo que quiere y definir nombres, una terna o un nombre que realmente reúna todas las condiciones que nosotros entendemos debe reunir, además de la idoneidad, la probidad, bueno, la independencia del poder político de turno, que es, me parece a esta altura, un requisito sustancial. ¿Usted piensa que el gobierno provincial va a hacer esa convocatoria de diálogo para la designación de un cargo tan importante? Yo creo que lo que ha habido... A mí me votó la gente, dice Lich. Yo creo que hasta aquí sí, pero me parece que los gobiernos que de alguna manera entran en un proceso de obstinación política terminan llevándose la realidad por delante o terminan chocando con la realidad. Creo que más allá del capital político que uno tiene en cuanto a la posibilidad de gobernar y haber sido elegido por la gente, debe necesariamente retrotraerse a dialogar. Y este además ha sido un gobierno que entró con una legitimidad de origen muy baja. Apenas 31-32% de los votos llevaron a Miguel Lifchi a la gobernación de Santa Fe, es decir, casi el 70% de la ciudadanía no votó por este gobierno. Y yo creo que hay que dialogar, creo que hay que tender puentes y creo que hay que buscar soluciones pacíficas, institucionales, que no terminen poniendo a las instituciones del Estado como rehenes de los acuerdos políticos partidarios o como rehenes de saldado de deudas políticas partidarias, en este caso designando un funcionario que pareciera que está más preocupado a veces, no él quizás, pero sí el entorno de la política, de ver cómo ocupan automáticamente el lugar después de dejar otro, en vez de estar consultando si realmente la figura del defensor tiene ese perfil. ¿Cómo ves la marcha de lo que es este gobierno provincial? Yo le decía a Simoniello, ¿no? Para Santa Fe, las obras, el anterior gobierno no le ha dado las obras que necesitaba la ciudad de Santa Fe, el departamento de la capital. Yo creo que hay una vocación clara del gobierno actual, de alguna manera, de despegarse de algunas situaciones de la gestión anterior. Me parece que tienen clara vocación de convocar un gobierno quizás más frentista, pero creo que tenemos todavía los mismos problemas y vicios estructurales de la gestión anterior. Yo no creo, más allá de los buenos gestos y las buenas intenciones y las exclamaciones, que haya habido cambios estructurales todavía en ningún área de gobierno que nos permita visualizar una realidad distinta. Digo, creo que la policía de Santa Fe atrapó 3 prófugos que se habían fugado de Nación, básicamente porque chocaron en un bache de una ruta. Digamos, esto sin desmerecer la tarea de la Fuerza de Seguridad. Lo estaba siguiendo. Sí, bueno, pero digo, lo estaba siguiendo la policía municipal, provincial con la Policía Nacional sin tener efectivamente noción de dónde estaban realmente los prófugos. Digo,
Pongo este ejemplo para saber o para decir que si bien uno puede estar contento que esto sea así, me parece que hay decisiones que todavía no se han tomado en función de realmente reordenar algunas situaciones por parte del Estado. Hay una situación que es muy importante, digo, Santa Fe va a dejar de aportar a la Nación el 15% de lo que antes se aportaba en materia de coparticipación de ANSES, lo cual le da aproximadamente 4.000 millones de pesos más por año, que nosotros entendemos debe aplicarse a la realización de obras públicas importantes y también a la realización de algunas obras sociales importantes que además hasta aquí no se han cumplido. Por ejemplo, el gobernador en su discurso de Asunción hablaba de la posibilidad de realizar centros para trabajar sobre la problemática de las adicciones, en cambio, en tanto y en cuanto es un problema de los jóvenes. Sí. Bueno, la emergencia de seguridad que nosotros votamos hace más de 2 años traía aparejada la construcción de 4 centros de rehabilitación que nunca se hicieron, que nunca se cumplieron. Acabamos de prorrogarla, se siguen sin hacer. Me parece que hay algunas circunstancias que te tienen que obviamente que ir acomodando. Y bueno, en la medida que el gobierno actúe bien, nosotros estamos para acompañar y a oponernos a las cosas que haya que oponernos. Me parece que hoy el proceso que vive Argentina es un proceso muy complejo, en donde nosotros tenemos que tener generosidad política, pero son fundamentalmente pararnos siempre en defender políticas que defiendan el bolsillo de la ciudadanía y los derechos que se han conquistado. Sos un dirigente joven de Santa Fe, pero también tenés proyección a nivel nacional. ¿Cómo viste la derrota del peronismo a nivel nacional después de 12 años de gobierno de Néstor y Cristina? Y a nivel provincial, ahí la posibilidad de haber accedido a la gobernación, pero se perdió por poco voto. Bueno, la cuestión nacional obviamente con tristeza. Golpe fuerte. Sí, yo creo que ha sido un golpe fuerte. Me parece que hemos de alguna manera quizás fallado en algunas situaciones al transmitir lo que nosotros pretendíamos para esta nueva etapa. Me parece que el resultado electoral nos obliga a repensar alguna forma de hacer política y quizás de comunicar lo que hemos hecho. Pero a pesar de eso me parece que después de 12 años y teniendo una pelea franca y abierta contra muchos poderes fácticos en la Argentina y poderes concentrados y económicos, me parece que mantener un nivel de adhesión como mantiene el Frente para la Victoria y una referencia política en la presidenta como todavía existe, me parece que es un dato importante de realidad para tener en cuenta lo que viene. Yo creo que el Frente para la Victoria, el peronismo, se ha construido como una fuerza política de presente con futuro. Y creo que en ese sentido nuestro desafío es seguir siempre pegado a las conquistas de los derechos del pueblo y tratar de generar una agenda que permita discutir la Argentina que viene sin tener que apelar a recetas del pasado que nos llevan a tiempos que no queremos volver. Digo, no podemos pensar en seguir discutiendo la Argentina que viene apelando al ajuste, apelando a la desocupación, apelando a la represión a partir de la protesta social. Así que en ese sentido soy positivo que podamos generar una agenda constructiva, deseando que al gobierno le vaya bien, pero fundamentalmente también defendiendo lo que se ha hecho. Vos hablás del Frente para la Victoria. Sí. Y el núcleo duro del kirchnerismo habla del Frente para la Victoria y el peronismo en paralelo. Se viene una, no sé si una grieta, se viene una ruptura profundizada por lo que se está viendo en el Congreso, inclusive con algunos gobernadores y dirigentes a nivel nacional, entre el Frente para la Victoria y el peronismo. Yo creo que no, por lo menos creo que ninguna persona que tenga algún nivel de sensatez y esté viviendo la Argentina que nosotros creemos que estamos viviendo puede pensar en de alguna manera separar o fracturar el Frente para la Victoria y el peronismo. Me parece que el Frente para la Victoria es al peronismo lo que es el cuerpo al alma, y yo creo que el Frente para la Victoria es el peronismo del siglo XXI, es la famosa actualización doctrinaria de la que hablaba Perón, y ha encontrado en un sector importante de la sociedad no solamente el Partido Justicialista como columna vertebral, sino algunas otras expresiones que tradicionalmente han acompañado los proyectos nacionales y populares y que han sido parte de una Argentina rica en historia. Digo, dentro del Frente para la Victoria convive el peronismo como columna vertebral, pero también está el Partido Comunista, también está la Unión Cívica Radical o factores de él, el socialismo nacional, digo, y una serie de partidos y de movimientos sociales que forman desde mi punto de vista claramente un proceso político virtuoso. Y me parece que lo que está en duda o lo que a veces se pone en duda son algunas cosas que nosotros debemos repasar en el dispositivo de construcción política. Quizás tengamos que variar alguna manera de transmitir, alguna manera de contener, alguna manera de discutir hacia los compañeros de otra manera, pero quien desconozca
la importancia que todavía tiene la figura de Cristina en la Argentina, está claro, se equivoca. Y yo creo que el peronismo tiene que apuntalar a que Cristina tenga, básicamente en el Partido Justicialista, en el Frente para la Victoria, 2 herramientas o una sola herramienta importante para dar una batalla electoral en 2 y en 4 años. Hay gobernadores que dicen que Cristina fue el pasado. Bueno, me parece que son ansias de protagonismo político que no se van a lograr desplazándola a Cristina. Yo no tengo una relación personal ni la defiendo en términos personales a la expresidenta. Lo que digo es que ha tomado decisiones políticas históricas y que ha sido la cabeza visible de un proceso político histórico que en la Argentina va a dejar una huella profunda que va a ser difícil de olvidar. Quien pretenda desconocer esa marca de la historia, yo creo que se equivoca. Y después me parece que hay que evitar los gestos de apresuramiento y también los gestos de individualismo o de sectarismo. Me parece que esto lo decía el propio Perón, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y me parece que en ese sentido nosotros tenemos que hacer peronismo expreso, ¿no? Cuando terminaron las elecciones generales en Santa Fe, donde Perotti estuvo muy cerca de ser gobernador de la provincia, se produjo una reunión en el PJ. Una convocatoria muy importante de Perotti, con todos los sectores. Y yo creo que fue una nota que le decía que hacía mucho tiempo que no veía que una persona que había caído derrotada quede con tan buena imagen para los próximos 4 años. Pero después, sorprendentemente para mí, que conozco un poco de la política santafesina, empezaron las críticas, incluido hasta después del balotaje a nivel nacional, ¿no?, muy fuertes hacia Omar Perotti y su, dicen, desaparición política en los tiempos que necesitaba Scioli juntar votos en Santa Fe. ¿Qué está pasando? Me parece que los análisis electorales son complejos. Uno no pierde ni gana por una persona exclusivamente, ni pierde o gana exclusivamente por responsabilidad de un sector. Nosotros ganamos en primera vuelta y perdimos en el balotaje, básicamente porque fue la responsabilidad absolutamente de todos. Y salvo, por lo menos de los que tenemos alguna responsabilidad, salvo los militantes que han puesto absolutamente todo, quizás fallamos en algunas estrategias. Ganar y perder es parte de la política. Hoy se inició un proceso político que creo que nos tiene que encontrar a todos los peronistas en Santa Fe unidos, bajo la posibilidad de construir un proyecto que permita que el peronismo recupere la provincia en 4 años y aporte a que la nación también vuelva a ser peronista en los próximos 4 años. Y eso, desde mi punto de vista, comprende a todos y cada uno de los sectores y militantes del peronismo. No hay, en este momento, desde mi punto de vista, una figura excluyente que conduzca los destinos del peronismo sin la necesidad de apoyarse en otro. Sí hay referencias electorales, o referencia electoral en Omar Perotti, muy importante que tampoco se puede desconocer, pero que me parece que tenemos que tratar de que alrededor de una figura electoral se construye un proyecto político respetando y consustanciándose con lo que han sido los 12 años de la Argentina que vivimos para atrás, y también planteándonos, obviamente, una Santa Fe distinta a la que hemos vivido en los últimos 8 años. Esto que pasó, que uno está planteando, que lo escuchamos, que lo vemos, discusiones, críticas hacia diferentes dirigentes de la provincia de Santa Fe, tiene que ver también con esto de que en el Consejo Municipal sigue presidiendo Leo Simonielo y no un justicialista como se preveía a fin de año. Bueno, pero me parece que, digamos, las estrategias parlamentarias no siempre acompañan las estrategias políticas, digamos, no siempre son consecuencia de... Me parece que hay un camino de 4 años para recorrer en pos de la unidad del peronismo, reconociéndonos todos como primos inter pares y teniendo todos actitud de generosidad. Quizás sea momento de que yo descubra que el que está al lado mío no es tan malo, y quizás el que está al lado mío descubra que yo también sirvo para construir la unidad. Y yo no soy tan bueno tampoco, ni tan malo. Me parece que tenemos motivos suficientes para estar unidos y trabajar organizados. Digo, hay una situación de angustia en los trabajadores de la Argentina que nosotros tenemos que defender. Hay una precarización del salario de los trabajadores que hay que defender. Hay muchísima incertidumbre respecto al futuro económico de la Argentina en los próximos 4 años y nosotros tenemos que estar siempre defendiendo las conquistas sociales que se han conseguido. Hay un conjunto de problemas que tienen que ver con la inseguridad en la provincia de Santa Fe que hay que denunciar y que hay que perseguir hasta últimas consecuencias. Creo que esos son motivos mucho más fuertes para que nos encuentre unidos, independientemente de dónde provenimos, que separados, y creo que además eso nos va a permitir a nosotros encontrar temas que nos profundicen en la unidad y que de alguna manera
disuelvan las diferencias que podamos tener. Yo decía, inclusive al ministro Puyar o a diferentes personalidades, que la detención de la Nata y compañía aquí en Santa Fe por parte de la policía ayudaba a despejar un poquito aquello del paradigma de Tonioli, por ejemplo, ¿no? La policía vinculada al narcotráfico. Hay muchos ejemplos, malos ejemplos de la policía, hoy detenidos, procesados y condenados por ese vínculo con el narcotráfico. Esa policía, algunos hablan de casualidad, otros hablan de que hubo una persecución, se lo detuvo aquí en Santa Fe. Aplausos para un sector. Yo digo, no era el momento, no es el momento, hablando del gobierno y el sector de la oposición, para juntarnos y decir, bueno, mejoremos el tema de la seguridad, entre todos, como una política de Estado, ¿no? ¿No era un buen momento, no es un buen momento para cambiar ese paradigma de Tonioli? Sí, yo en esto tengo que reconocer que el gobernador nos convocó a fines de diciembre a representantes de la oposición legislativa a charlar en la Junta Provincial de Seguridad, de la reunión de la que participaron también el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia, participaron jueces, fiscales, participó el Procurador General de la Corte, digo, actores y la necesidad de fijar políticas comunes. También entiendo, y esto es una apreciación personal, que la política tiene que claramente conducir a los destinos de la policía. Totalmente. Porque si no, lo que sucede es que la política termina corriendo detrás de la policía. Y me parece que en ese sentido, después de un proceso profundo de crisis, siempre se asoman oportunidades. Bueno, estará en la vocación política del gobierno de tomarla o dejarla pasar. Yo quiero ser claro, prefiero perder 45.000 elecciones mientras los santafesinos vivan más seguros, antes de que ganar sobre la base de la desgracia de un gobierno que le va mal en un tema tan sensible como la seguridad. No es un tema que yo creo que haya que especular políticamente y hay que brindarle todas las herramientas que el gobierno necesite. También el gobierno tiene que hacer los procesos de autocrítica y las decisiones políticas correctas. Si no, creo que también hay que marcarlas, digamos, ¿no? Busato, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes. El diputado Busato hablando claramente sobre diferentes temas que tienen que ver con lo institucional y también con el peronismo a nivel nacional y provincial. Después de la pausa, algunos temas que nos han quedado en el aire, que lo vamos a ir definiendo al final del programa. Ya volvemos.